No has escuchado una historia peor que la mía. Jamás imaginé que el hijo que hice pasar por el de mi esposo acabaría destruyendo no solo mi vida, sino también la suya. Mis noches con su padrastro llegaron tan lejos que ahora Miguel está criando a mi hijo, sin sospechar que en realidad es hijo de su padre. Todo comenzó con una sensación de que algo no iba bien. Siempre pensé que mi matrimonio con Miguel era una fortaleza, una muralla impenetrable que nos protegía del mundo exterior. Lo teníamos todo: estabilidad, comprensión, respeto. Miguel era el esposo perfecto, atento, cariñoso, y nunca me había dado motivos para dudar de su fidelidad. Pero cuando Raúl, su padrastro, se mudó con nosotros, algo cambió, y esa sensación no me abandonó ni un momento. A primera vista, todo parecía ser una simple incomodidad temporal. Raúl vino a quedarse con nosotros mientras renovaban su apartamento. Intenté convencerme de que solo era cuestión de unas pocas semanas. Sin embargo, con cada día que pasaba, la tensión, oculta bajo la rutina diaria, comenzaba a colarse bajo mi piel. Raúl y yo rara vez hablábamos a solas, pero su presencia me pesaba. En sus ojos veía algo que no podía explicar. Parecía saber más de mí de lo que debía. Con cada día que pasaba, la atmósfera incómoda en la casa crecía. Miguel, como siempre, estaba en el trabajo, y yo pasaba mis días sola con Raúl. Al principio nos comportábamos como una familia, como personas cercanas, y yo me convencía de que era algo normal. Pero en cada mirada de Raúl veía algo más. Sus ojos me seguían demasiado de cerca. Sus pasos parecían resonar demasiado fuerte en la silenciosa casa. En algún momento comencé a darme cuenta de que esperaba, sin querer, a que volviera a aparecer en la habitación. No entendía lo que pasaba. Mi confianza en el matrimonio perfecto que tenía con Miguel comenzaba a resquebrajarse. La inquietud se convirtió en mi compañera constante. No podía explicarme por qué cada una de sus miradas, cada contacto, incluso casual, hacía que mi corazón latiera más rápido. Eso no debía estar ocurriendo. Pero ya sentía que la situación estaba escapando de mi control, que mi mundo nunca volvería a ser el mismo. Raúl siempre se comportó con calma y discreción, pero cada día su presencia en la casa se volvía más insoportable para mí. Se acercaba demasiado, sus toques eran demasiado casuales. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo a mi paranoia, a una imaginación demasiado vívida. Pero una noche, algo cambió. Miguel, como siempre, trabajaba hasta tarde, y yo me quedé sola en casa con Raúl. La casa estaba envuelta en silencio nocturno cuando escuché los pasos de Raúl acercándose a mi habitación. Algo en mi interior se rompió. El corazón comenzó a latir con fuerza. Intenté convencerme de que era solo una coincidencia, que tal vez venía a preguntarme algo, pero mi instinto me decía lo contrario. Cuando entró en la habitación, mis pensamientos se nublaron. Su mirada era tan intensa que no podía apartar los ojos. En ese momento, todo se derrumbó. No dijo una palabra, pero no necesitaba decir nada para que entendiera lo que estaba ocurriendo. Estando tan cerca el uno del otro, ya no pudimos contenernos. Todo lo que sabía, todo lo que creía correcto, desapareció en un instante. Esa noche traicioné a Miguel. Fue como un torbellino de pasión que nos envolvió a los dos, y yo no pude resistirme. Después de eso, me sentí perdida. No fue solo un error, fue la destrucción de todo lo que para mí era importante. Miguel no sabía nada, pero yo ya sabía que había destruido mi mundo perfecto. Y por más que lo intentara, esa noche no se borraría de mi memoria. Me dejé llevar por sentimientos que no debía tener. Me desperté temprano en la mañana. Los rayos del sol apenas se filtraban a través de las cortinas, pero por dentro me sentía fría. La realidad golpeó mi conciencia con dolorosa claridad. Miré a Raúl, que dormía tranquilamente a mi lado. Todo había sucedido demasiado rápido la noche anterior, pero ahora, con la luz del día, no podía evitar las consecuencias.
Sentía que el tiempo se había detenido. Raúl no mostraba ningún signo de preocupación. Su rostro estaba en completa paz. Eso me aterrorizaba. ¿Cómo podía estar tan tranquilo después de lo que hicimos? Intenté recordar todo lo que había pasado, pero cada momento me causaba solo dolor. No fue solo un error, fue más que una pasión pasajera. Fue una ruptura de todos los límites que debía haber mantenido. Cada movimiento, cada pensamiento ahora me parecían una pesada carga. Lo miraba y sabía que ya no podía volver atrás. Mi vida con Miguel nunca volvería a ser la misma. Si él se enteraba, todo se vendría abajo. No sabía cómo seguir adelante, cómo ocultarle la verdad. Pero lo que más me asustaba era lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Raúl estaba seguro de sí mismo, como si solo hubiera sido otra noche. En su mirada veía una fría confianza. Esto no era el final. Empecé a sentirme como una marioneta en sus manos. Sabía que ahora tenía poder sobre mí. Ese vínculo emocional me asustaba más que la propia traición. Sabía que tenía que detenerme, que tenía que comprender que esto estaba mal. Pero ahora que todo ya había sucedido, no sabía cómo romper ese vínculo que me arrastraba hacia él. En ese momento comprendí que ya no tenía control sobre mi vida. Intentaba convencerme a mí misma de que la vida volvía a la normalidad. Cada mañana me despertaba con la idea de que lo ocurrido era solo un error, algo que podría arreglar si simplemente dejaba de pensar en ello. Miguel no sospechaba nada. Su rutina seguía siendo la misma. Cenábamos juntos. Él me contaba sobre su día, y yo trataba de mantener la ilusión de que todo estaba como antes. Pero con cada palabra que pronunciaba, sentía cómo un peso crecía dentro de mí. Ya no era la persona que él conocía. Raúl seguía viviendo con nosotros como si nada hubiera pasado. Su calma me irritaba, y al mismo tiempo me atraía. Cada palabra, cada mirada de su parte estaba impregnada de ese deseo oculto que compartimos en esa noche. A veces me sorprendía a mí misma esperando que él me buscara. Ese miedo a lo desconocido, a lo inevitable, alimentaba mi interés por él. Era como un juego en el que las apuestas se hacían cada vez más altas. Nuestras miradas se cruzaban cada vez más a menudo, y en esos silenciosos intercambios estaba todo lo que nos unía en secreto. No hablábamos de ello, no lo mencionábamos, pero sabía que Raúl aprovechaba cada momento en que nos quedábamos solos. Esa espera, como un veneno, penetraba lentamente en mi mente. Cada día me sentía más vulnerable. El temor de que todo saliera a la luz crecía dentro de mí, y a la vez, el deseo prohibido se hacía más fuerte, un deseo que ni siquiera yo podía explicarme. Al principio, pensé que lo de aquella noche había sido un error aislado, algo que podría olvidar y seguir con mi vida, pero esa equivocación se volvió una carga insoportable. Ahora, cada vez que Raúl se quedaba en casa conmigo, sentía cómo ese hilo invisible entre nosotros se tensaba cada vez más. Ese tenso baile, lleno de sentimientos prohibidos, era imposible de detener. Era como un imán que nos atraía una y otra vez. Miguel comenzaba a dejarnos solos con más frecuencia. Su trabajo requería largas horas y viajes frecuentes. Al principio, eso me alivió. No tener que ocultar mi culpa bajo su mirada. Pero pronto, esa soledad se convirtió en lo que más temía. Quedarme a solas con Raúl se convirtió en parte de mi realidad, una de la que no podía escapar. Cada uno de nuestros encuentros estaba cargado de esa tensión que ya no podíamos reprimir. Raúl aprovechaba cada oportunidad para acercarse a mí. Toques aparentemente casuales, pasos silenciosos tras de mí, su voz cuando decía algo insignificante, pero que siempre contenía un significado oculto. Me sentía vulnerable, como si ya no tuviera voluntad propia. Cada encuentro parecía arrastrarme más profundamente a un abismo del que ya no había retorno. Raúl estaba seguro de su control sobre mí. Yo intentaba resistir. Me decía a mí misma que estaba mal, que debía detenerme, pero no podía.
Cada vez que me tocaba, me hundía más en el vacío. Esos encuentros, que debían haber sido casuales, se convirtieron en lo que mantenía mi mente ocupada noche tras noche. No era solo una dependencia física, era algo más profundo, una dependencia del miedo, de la espera, de la sensación de que todo estaba a punto de colapsar. Sabía que mi vida con Miguel se estaba convirtiendo en una farsa. Él no sospechaba lo que estaba ocurriendo a sus espaldas, pero yo me estaba perdiendo en esta interminable cadena de noches llenas de pasión y culpa. Miraba a Raúl y me daba cuenta de que ya no podía detenerme. Manipulaba mis emociones como si todo esto fuera un juego, uno en el que él no podía perder. Una noche, todo cambió. Miguel llegó a casa antes de lo que esperaba. En ese momento, sentí como todo mi ser se tensaba. El silencio en la casa se hizo tangible y la tensión creció con cada minuto. Raúl estaba en casa, como siempre, pero ahora todo se sentía diferente. Sentí su mirada cuando Miguel entró por la puerta. Fue solo una breve mirada, pero contenía todo: miedo, seguridad y la comprensión de que estábamos al borde de una catástrofe. Intenté comportarme como siempre, pero por dentro todo hervía. Miguel no sospechaba nada, estaba concentrado en sus asuntos, pero cada vez que Raúl estaba cerca, me parecía que el secreto estaba a punto de salir a la luz. Sentía cómo esa grieta entre nosotros crecía. Cada mirada que nos dirigíamos estaba cargada de un significado oculto, y en ese momento supe que estábamos al borde de algo terrible. Raúl no se apresuraba a irse. Su comportamiento no cambió. Seguía manteniendo el control sobre la situación, como si nada hubiera pasado. Pero yo veía en sus ojos la confianza que me aterraba. Sabía que no podía detenerme, que este vínculo emocional que había surgido entre nosotros ya no podía romperse. Y ahora, con Miguel tan cerca, todo se hacía aún más evidente. Miraba a Raúl y comprendía que estaba usando mi debilidad. Sabía que tenía miedo, que no podía salir de este juego. En sus ojos había una confianza en que yo seguiría atrapada en este círculo vicioso, que no podría liberarme. Sentía cómo el pánico crecía dentro de mí, pero no sabía cómo escapar. Este juego en el que me había arrastrado se estaba volviendo cada vez más peligroso. Cada mañana me despertaba con la sensación de que algo no iba bien. Mi cuerpo comenzaba a darme señales que no podía ignorar. Mareos, náuseas, cambios de humor repentinos. Todo esto me indicaba que algo estaba ocurriendo en mi interior. Traté de convencerme de que era solo estrés, consecuencia de las noches sin dormir y la ansiedad constante. Pero en el fondo, ya sabía la verdad. Podía seguir engañándome unos días más, pero con cada nuevo síntoma, la realidad se hacía más clara. La idea de estar embarazada me parecía absurda. ¿Cómo era posible? Todo había sido tan caótico que no podía creer que, después de todo lo sucedido, mi cuerpo decidiera añadir una nueva complicación, como si no fuera suficiente con las anteriores. Sabía que ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo, que tenía que hacerme una prueba, pero el simple hecho de comprarla me aterraba. Si el resultado era positivo, todo cambiaría. ¿Cómo podría seguir adelante con este secreto? Estos pensamientos no me abandonaron durante varios días. Caminaba por la casa, intentando no mostrar ninguna emoción. Miguel seguía su rutina, completamente ajeno a lo que ocurría en mi interior. Su vida avanzaba como siempre, mientras la mía se desmoronaba frente a él sin que lo notara. Sabía que, si mis sospechas se confirmaban, toda mi vida cambiaría. Un hijo, pero no de Miguel. La idea de estar esperando un hijo de Raúl era insoportable. Al día siguiente decidí enfrentar la situación. El miedo dentro de mí era tan grande que sentía que mi corazón iba a salirse del pecho. Comprar la prueba me hizo sentir como una criminal. Cada mirada de la dependienta me parecía cargada de juicio, aunque, por supuesto, era solo mi imaginación, exacerbada por el miedo. Guardé la prueba en mi bolso sin decir una palabra y volví a casa intentando mantener la calma.
Cuando cerré la puerta de mi habitación, la ansiedad alcanzó su punto máximo. Sabía que ya no podía seguir postergándolo. Entré en el baño e hice la prueba. Los minutos de espera fueron interminables. Cada segundo parecía alargarse eternamente. Mi respiración era errática, y mi corazón latía con tanta fuerza que parecía querer advertirme de lo que estaba a punto de descubrir. El resultado fue positivo. Desde ese momento, mi vida ya no me pertenecía. En mi mente, comenzaron a pasar cientos de pensamientos a la vez. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo le diría a Miguel? Pero, sobre todo, ¿cómo ocultaría la verdad? Sabía que ese hijo no era de Miguel. Raúl era el padre. No podía creerlo. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que mi vida se enredara de esta manera? Sabía que decirle la verdad a Miguel sería un desastre. Rápidamente, en mi mente se formó un plan. Mentir. Era la única salida. No podía dejar que esto destruyera todo lo que habíamos construido. Decidí cometer la mayor mentira de mi vida. Hacerle creer a Miguel que el hijo era suyo. Raúl conocía la verdad, y eso me atormentaba aún más. En su mirada siempre estaba esa calma inquietante, como si ya hubiera asumido que me dejaría hundirme más y más en esta mentira. Cada día, mi vientre crecía, y con él, crecía mi tensión. Miguel estaba feliz, irradiaba alegría mientras esperaba con ansias el nacimiento de nuestro hijo. Como siempre, era atento, cariñoso, y yo me sentía cada vez más distante. No podía permitirme ni el más mínimo desliz que pudiera delatar la verdad. Cada palabra que él decía sobre el futuro, cada sonrisa suya me hacían sentir culpable. La mentira se volvía más compleja, y cada vez que añadía un nuevo detalle, la red se enredaba más. Raúl seguía viviendo con nosotros. No hacía ningún intento de intervenir ni mencionaba lo que sabía, pero su presencia silenciosa era una tortura para mí. Cada día me sentía más atrapada en este ciclo de culpa y miedo. Raúl jugaba con eso, no me presionaba, pero su inacción era una poderosa arma. Veía cómo me observaba, cómo aceptaba el hecho de que nuestro hijo era suyo. No exigía nada, pero su confianza en que la verdad saldría a la luz algún día colgaba sobre mí como una nube oscura. Cada día, la carga de la mentira se hacía más pesada. Miguel estaba tan emocionado que ni siquiera sospechaba la oscuridad que se escondía detrás de mi fachada. Se preocupaba por mí, planeaba el futuro, hablaba de nuestro hijo con tanto cariño que me daban ganas de gritar, pero permanecía en silencio. Esta mentira me estaba devorando por dentro. Ya no me sentía dueña de mi propia vida. Todo lo que hacía era intentar evitar una catástrofe inevitable. Sabía que si la verdad salía a la luz, mi vida se derrumbaría por completo. Después de que nació el bebé, esperaba que algo cambiara. Por dentro mi mundo era un caos, pero exteriormente todo parecía tranquilo. Miguel irradiaba felicidad. Estaba junto a mí cada minuto, sosteniendo a nuestro hijo con una ternura que hacía que todo lo demás desapareciera. Para él el mundo entero se reducía a ese pequeño ser. Parecía que con el nacimiento del bebé, todas las grietas y heridas de nuestra vida iban a cicatrizar, y que nuestra vida volvería a la normalidad. Pero sabía que era solo una ilusión. La verdad seguía en lo más profundo de mí, y esa mentira ahora formaba parte de mi nueva realidad. Raúl seguía viviendo con nosotros, y eso hacía que mi existencia fuera insoportable. Nunca volvimos a hablar de lo que había sucedido entre nosotros, pero cada mirada suya era un recordatorio de nuestro secreto. Lo veía todos los días mirando al niño, y no quedaba lugar para las dudas. Su presencia se volvía cada vez más opresiva. Sentía cómo mi culpa crecía dentro de mí, consumiendo los últimos restos de paz. El bebé era el vínculo que nos unía a los tres, una conexión invisible que existía entre Raúl y yo, aunque Miguel no tuviera ni idea de lo que sucedía. Intentaba mantener la distancia, pero se hacía cada vez más difícil.
Cada vez que Raúl miraba al niño, sentía que reclamaba un lugar en esa vida triple que estábamos viviendo, una vida en la que Miguel, Raúl y yo estábamos atrapados juntos. Sentía que esta vida estaba construida sobre una frágil mentira, una que podía derrumbarse en cualquier momento. Nuestras vidas seguían su curso, como si todo estuviera en orden. Jugábamos a ser una familia feliz, pero sabía que vivía sobre una bomba de tiempo. Raúl ya no ocultaba sus miradas. Sonreía abiertamente cada vez que estaba cerca del niño. Su silencio era lo más aterrador. No decía nada sobre lo que sabía, pero su sonrisa decía más que cualquier palabra. En esa sonrisa había algo inquietante, como si controlara toda la situación, sabiendo que no podría escapar de esta farsa. Cada mañana comenzaba igual. Miguel ayudaba con el bebé, lleno de alegría, haciendo planes para el futuro, mientras yo sonreía, tratando de reprimir el torbellino de emociones que me destrozaba por dentro. Raúl, siempre en segundo plano, estaba presente de manera constante, pero a la vez como una sombra. Los tres vivíamos juntos, y yo me convertí en prisionera de esta extraña dinámica. Cada vez que veía a Raúl interactuar con el bebé, sentía que algo se quebraba en mi interior. Nunca se mostró como el padre, pero en su mirada había un entendimiento tácito. Sabía lo que yo sabía. Ese niño era suyo. Era un acuerdo silencioso que habíamos hecho sin decir una palabra. Pero cada día, la presión se hacía más insoportable. Ya no podía comportarme como antes. No podía mantener la ilusión. Esa vida a tres bandas me arrastraba hacia una vorágine, y ya no veía una salida. Miguel estaba demasiado absorto en su felicidad como para notar las cosas extrañas que sucedían a su alrededor, pero sabía que eso no duraría para siempre. En algún momento, su atención comenzó a desviarse hacia Raúl. Empezó a hacer preguntas. ¿Por qué su padrastro pasaba tanto tiempo con el niño? ¿Por qué parecía tan interesado? Estas preguntas despertaron en mí un miedo que había intentado suprimir durante meses. Una noche, Miguel me preguntó directamente si había notado que Raúl se comportaba de manera extraña. No supe qué responder. Mi cabeza estaba llena de contradicciones. Decir la verdad era imposible, pero seguir mintiendo se volvía cada vez más insoportable. En ese momento, comprendí que mis días como la esposa y madre perfecta estaban contados. Sentía que las paredes se cerraban a mi alrededor, y ese miedo se volvió insoportable. Sabía que si Miguel seguía haciendo preguntas, todo nuestro mundo se derrumbaría. Raúl, como siempre, se mantenía imperturbable. No hacía nada para evitar el desastre, y su calma solo avivaba el fuego que crecía entre Miguel y yo. Ya no intentaba ocultar sus intenciones, y me di cuenta de que su juego estaba llegando a su fin. Él disfrutaba de este triángulo en el que no solo era un observador, sino también un participante con el control absoluto. Comencé a comprender que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz, pero para entonces ya no me quedaban fuerzas para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Con cada día que pasaba, el miedo se hacía más palpable. Veía cómo Miguel pasaba cada vez más tiempo observando a nuestro hijo. Su mirada estaba llena de algo nuevo, algo que no podía identificar con exactitud, pero que sabía que era el principio del fin. Raúl nunca dijo nada directamente, pero lo veía acercarse al niño, con esa sonrisa enigmática que me destruía por dentro. Sentía que la mentira que había tejido con tanto esfuerzo se volvía cada vez más evidente. A veces, Miguel hacía preguntas que me hacían temblar. ¿Te has fijado que tiene los ojos de Raúl? O, parece que se parece a mi padrastro, ¿no crees? Me cerraba en mí misma, incapaz de responder. Mis intentos por cambiar de tema o minimizar sus observaciones parecían cada vez más forzados, y notaba que Miguel empezaba a percatarse de ello. Cada nueva pregunta suya nos acercaba más a ese momento en que todo se vendría abajo. Veía cómo Miguel estudiaba cada rasgo del niño,
como si esperara encontrar algo que le fuera familiar, algo que le perteneciera. Pero yo sabía que con cada mirada, sus sospechas solo aumentaban. Ya no podía controlar la situación. El miedo me devoraba, dejándome sin fuerzas. Sabía que tarde o temprano él llegaría a la peor de las conclusiones. Y entonces, mi mentira se desmoronaría. Miguel no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente. Lo sabía desde el principio. Por eso, cuando un día me dijo que quería hacerse una prueba de ADN, sentí cómo el suelo se abría bajo mis pies. Mi corazón se detuvo. Ese era el momento que más temía. Intenté disuadirlo. Le dije que no era necesario, que estaba pensando demasiado, que el niño era suyo, pero mis palabras sonaban vacías. Lo veía en sus ojos. Estaba decidido a conocer la verdad, y ninguna de mis mentiras lo detendría. Miguel tomó la prueba y envió las muestras al laboratorio. La espera de los resultados se volvió insoportable. El tiempo parecía haberse detenido. Cada minuto se alargaba, y con cada segundo, el miedo me envolvía con más fuerza. Imaginaba cómo sería el momento en que descubriera la verdad, cómo su mundo se desplomaría y cómo yo perdería todo. En ese momento, entendí que había llegado demasiado lejos, que todos mis intentos por salvar a mi familia habían terminado en desastre. Los días de espera fueron una tortura. Intentaba comportarme como siempre, pero por dentro, todo era un grito desesperado. Me sentía prisionera de mi propia mentira, atrapada en una red de la que ya no había escapatoria. Raúl seguía allí, en silencio. Sabía que yo estaba al borde del abismo y, como siempre, mantenía su calma, dejándome claro que, en este juego, estaba sola. Cuando llegaron los resultados, todo se desmoronó. Miguel estaba frente a mí, sosteniendo los papeles con los resultados del ADN en sus manos. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo la furia y el dolor se mezclaban en sus ojos. No dijo nada, pero su silencio habló más que cualquier palabra. Había entendido. Entendió que el niño no era suyo. Su propia esposa lo había traicionado, y el hombre al que siempre había considerado parte de su familia era el verdadero padre de su hijo. Ese momento fue como un cuchillo que cortaba todos nuestros años juntos, todos los recuerdos que habíamos construido. Miguel explotó. Lo vi enloquecer de rabia. Recogió mis cosas y me echó de casa. Me quedé en la puerta, desesperada, tratando de decir algo, cualquier cosa que pudiera detener esta pesadilla, pero mis palabras no tenían sentido. En sus ojos, yo era una traidora, la destructora de su vida, y no podía soportar tenerme cerca. Pero lo peor no fue eso. Miguel decidió quedarse con el niño. Me dijo que no tenía derecho a ser madre, que yo había destruido nuestra familia y que ahora él criaría a nuestro hijo solo. Intenté resistirme, pero utilizó toda su influencia para quitarme el derecho de ver al niño. Raúl desapareció, dejándome sola con el dolor y la conciencia de que lo había perdido todo. Cuando la puerta se cerró tras de mí, el mundo se volvió un lugar extraño y hostil. Me quedé sola en la fría calle, sin mi hijo, sin mi esposo, sin un hogar. Por dentro, me sentía vacía. Miguel me había quitado todo lo que alguna vez consideré mío, y Raúl simplemente desapareció como si nunca hubiera existido. Pensé que, de alguna manera, podría sobrellevarlo, que la vida encontraría un nuevo camino para mí. Pero con cada minuto que pasaba, esa sensación de pérdida crecía más y más, hasta volverse insoportable. Intenté recuperar algo de control sobre la situación, pero fue en vano. Miguel había cerrado todas las puertas para mí. Cada vez que intentaba comunicarme con él, rogándole que me dejara ver a nuestro hijo, me ignoraba. Me había borrado de su vida de la misma forma en que yo había intentado ocultar la verdad sobre el niño. Su determinación era inquebrantable. No podía culparlo, pero eso no hacía que el dolor fuera menor. Cada día, el vacío de estar sin mi hijo crecía, atrapándome en una profunda soledad. En mi pequeño y sombrío apartamento alquilado,
Traté de convencerme de que la vida no había terminado, de que encontraría la manera de seguir adelante. Pero cada noche, cuando me acostaba en esa fría cama, sola, pensaba únicamente en el hecho de que nunca más escucharía la risa de mi hijo, nunca podría sostenerlo en mis brazos. El silencio de mi nuevo hogar me desgarraba por dentro. Pasaron meses, luego años, pero el dolor no disminuía. Vivía en un estado de espera constante, con la esperanza de que Miguel algún día ablandara su corazón y me permitiera al menos ver a nuestro hijo. No podía soportar la idea de que mi hijo creciera sin mí. Cada día era una nueva tortura. Ver familias en la calle con sus hijos me hacía recordar lo que había perdido. Imaginaba a Miguel y a nuestro hijo caminando de la mano, el niño aprendiendo a hablar, dando sus primeros pasos, mientras yo no estaba allí para compartir esos momentos con él. Escribí a Miguel, dejé mensajes, esperando que algún día respondiera. Imploraba en mis cartas, pidiéndole que reconsiderara, que entendiera lo cruel que era mantenerme alejada de mi hijo. Pero no recibía respuesta. Su silencio se convirtió en el castigo más cruel que podría haber imaginado. No solo me había quitado a mi familia, sino también cualquier posibilidad de influir en la vida de mi hijo. Cada intento fallido por reconectar con ellos me destruía un poco más. La soledad se volvió mi única compañía. Pensé en escapar, en mudarme a otro lugar, comenzar de nuevo, pero esos pensamientos nunca se concretaban. Mi hijo era mi ancla, lo único que me mantenía atada al pasado. Sin él, no sabía cómo avanzar. Un día, años después de que Miguel me echara de su vida, los vi en la calle. Miguel caminaba con nuestro hijo. Ya no era un bebé, sino un niño mayor, más alto de lo que imaginaba. Mi corazón se detuvo. Era mi única oportunidad, quizá la última, de verlo, de siquiera acercarme a él. Sin poder contenerme, los seguí, sin que se dieran cuenta. Pero no pude más. Me acerqué y los llamé. Miguel se detuvo, y cuando se dio la vuelta, vi cómo la ira deformaba su rostro. Tomó a nuestro hijo de la mano con más fuerza y dio un paso hacia mí, sus ojos ardiendo de furia. No tuve tiempo de decir nada antes de que me interrumpiera con una voz fría y despiadada. Nunca más lo volverás a ver. Esas palabras atravesaron mi corazón como un puñal. Quería gritar, explicarme, pero lo único que pude hacer fue quedarme allí, en silencio, mientras veía cómo se alejaba, llevándose a nuestro hijo consigo. Me quedé paralizada, destrozada por la gravedad de sus palabras. Mi hijo ni siquiera me reconoció. No sabía quién era yo. Todo había terminado. Miguel había pronunciado su última sentencia. Ya no tendría ningún acceso a la vida de nuestro hijo. Esa fue la última herida, la que me rompió por completo. Lo había perdido todo, y ese momento terminó de devorar lo poco que quedaba de mí. Pasaron muchos años, pero la culpa nunca me abandonó. Cada mañana me despertaba con el mismo peso en el pecho, el mismo sentimiento de que algo no estaba bien, algo que me había acompañado desde el día en que Miguel me echó de su vida. Toda mi existencia ahora se reducía a recuerdos, oscuros, pesados. A menudo volvía a mirar las pocas fotos que me habían quedado de mi vida anterior, fotos que tenía de cuando Miguel me dejó. Eran lo único que me conectaba con lo que alguna vez fui. Me recordaban que una vez tuve un hijo, una familia, y que esa familia fue destruida por mis propias decisiones. Traté de acostumbrarme a esta nueva vida, pero la soledad se volvía más insoportable con el tiempo. El pasado me perseguía, arrastrándome hacia un abismo de arrepentimientos. Ya no sabía quién era ni por qué seguía adelante. Esas noches fatales con Raúl, que en su momento parecían una debilidad pasajera, habían cambiado mi vida para siempre. Y ahora cada día era un recordatorio de las consecuencias de mis errores. No solo había perdido a mi esposo y a mi hijo, sino que también me había perdido a mí misma. El mundo a mi alrededor seguía adelante, pero yo me había quedado atrapada en el pasado. El pasado se había convertido en una cárcel de la que no podía escapar. Por más tiempo que pasara, el dolor seguía siendo tan intenso como el primer día,
y nada parecía poder aliviarlo. Cada día era idéntico al anterior, lleno de pensamientos sobre cómo habría sido mi vida si hubiera tomado otras decisiones. A menudo me preguntaba cómo sería ahora mi hijo, cómo habría crecido si yo hubiera estado allí, si hubiera sabido que yo era su madre. Pero estos pensamientos solo me causaban más dolor. Solo podía observar desde lejos, como si viera a través de un cristal, la vida de la que ya no formaba parte. Miguel no me permitía ver a nuestro hijo. Todos mis intentos de contacto fracasaban. No respondía a mis llamadas, y mis cartas quedaban sin respuesta. Con el tiempo, comprendí que nunca más volvería a ser parte de sus vidas. Mi existencia ahora se reducía a alimentar los recuerdos de los pocos momentos en los que todavía era parte de mi familia. Esos recuerdos se habían convertido en mi única compañía. Me convertí en lo que más temía, una mujer que lo había perdido todo. Nadie sabía por lo que estaba pasando. Nadie podía entender lo que significaba perderlo todo y seguir existiendo en ese vacío. Me volví una sombra de lo que una vez fui, y en esa sombra solo había remordimientos. Un día, años después, me enteré de que Miguel estaba planeando mudarse al extranjero con nuestro hijo. Esa noticia fue el golpe final. No podía creer que ahora perdería incluso la posibilidad de cruzármelos en la calle. Con su partida, desaparecería cualquier conexión que me quedara con mi hijo. Ya no existiría ni siquiera la oportunidad de verlo, aunque fuera de lejos. Sentí cómo mi mundo se desmoronaba por completo. Esta noticia marcó el final definitivo. Con su partida, desaparecería toda esperanza de alguna vez formar parte de la vida de mi hijo. Mi existencia perdió todo sentido. Con su marcha, todo lo que quedaba de mi vida anterior se esfumaba. Ya no había lugar para mí en su vida. Y esa fue la mayor pérdida de todas.